Bienvenidos al podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad. Hoy se encuentra con nosotros Juan Carlos Llorente, docente e investigador de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, es doctor en educación. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, una de las preguntas que tengo para hacerte es, en base a tu trayectoria y a lo que has trabajado a lo largo de los años, ¿cuál es el rol de la educación en la formación de la ciudadanía? Y yo creo que es un rol central, la posibilidad del acceso al conocimiento y al desarrollo de competencias que garanticen empleabilidad. Creo que es una piedra fundamental para poder aspirar a la formación de ciudadanos que puedan integrarse de manera protagónica y activa en la vida política y social de cualquier comunidad, ¿no? Y en este sentido entiendo que la educación es el medio central para lograr estos objetivos. Juan Carlos, vos hablas en un momento de lo que es la empleabilidad y has trabajado en lo que es educación de adultos. Uh-huh. ¿Tiene algo que ver? Sí, claro, definitivamente son problemas directamente asociados, lo que es la educación de adultos, entendiéndola como se la entiende en los contextos de América Latina y Caribe, que es una segunda oportunidad para aquellos adultos que no completaron en la edad escolar correspondiente la educación básica obligatoria. Hoy, en el caso de Argentina, también es la educación media obligatoria. ¿Por qué están vinculados al mundo del trabajo? Bueno, por un lado por razones históricas, los primeros planes orientados a la educación compensadora o a garantizar esta segunda oportunidad a los adultos que no habían completado la educación primaria viene asociado a los planes de extensionismo agrícola, particularmente en Centroamérica. México fue uno de los centros donde esto emerge con los planes de extensionismo agrícola, donde fundamentalmente se trabajaba sobre la enseñanza del manejo de herramientas y tecnología novedosa, y que esto luego comenzó a desarrollarse como un campo de práctica profesional particular, y en el campo educativo, de aquí nace todo lo que hoy conocemos como la educación técnico-vocacional o la formación profesional de oficios. Esto vino siempre de la mano de la educación básica de adultos, aunque lamentablemente continúan hoy en día como comunidades de prácticas separadas. Pertenecen al Ministerio de Educación, si hablamos del caso de Argentina, claramente están bajo la órbita de Pisurno, pero sin embargo el INET, por un lado, y el INET es parte de Pisurno, tiene unas lógicas propias de desarrollo que hacen bastante difícil y han hecho bastante difícil la articulación. Yo creo que este sigue siendo uno de los grandes desafíos en nuestro contexto argentino y en América Latina, pero también en Europa, porque Europa lo viene resolviendo de modos muy distintos ya desde mitad del siglo pasado, a partir de flexibilizar los sistemas de escolarización formal para la acreditación de saberes construidos fuera del sistema formal. Estos son los sistemas de acreditación de competencias profesionales, aquello que una persona ha construido en el mundo del trabajo sin educación formal acreditable. Ya desde mitad del siglo pasado se han creado sistemas que permiten a estos trabajadores acreditar sus saberes construidos en las prácticas productivas, en las prácticas laborales, y habilitarlos para el ingreso nuevamente al circuito formal de la escolarización. Esto es algo que nace inicialmente en Alemania y en el Reino Unido, luego se expande en todas las economías centrales, y en Europa Central, en América Latina esto está muy lejos de desarrollo, a pesar de que han pasado casi un siglo de su emergencia en el contexto global. Costa Rica tal vez es de los países que más desarrolló esto, y Colombia tiene algunos avances bastante interesantes. En Argentina hay muy poco, pero claro, esta vinculación entre la educación de adultos y el mundo del trabajo está en este orden. Y para cerrar esto, yo plantearía de que no hay demasiada posibilidad de incentivar
a la culminación de los estudios obligatorios de nivel primario o secundario para un adulto que ha estado por fuera de la escolarización durante muchos años, si no existe una clara formación en competencias profesionales que por lo menos avisoren alguna salida laboral rápida e inmediata asociada a la formación general. Si esto no se logra, creo que es muy difícil incentivarlos, presentarles un futuro mejor. Es clarísimo. Y de hecho, una de las consultas que tenía, vos ya lo mencionaste a América Latina, pero en tu trayectoria pudiste trabajar mucho, o sea, has podido trabajar con Honduras, Sí, con Perú, sí, bueno, con otros países sí. también de América Latina. Y en ese sentido venía la pregunta que es, pero ¿cómo estamos a nivel educativo con respecto a la región? Y si hay algún país, ya algunos mencionaste, pero si hay algún país que vos tomes como un paradigma de que ha mejorado Sí. a lo largo, digamos, de las décadas, que incluso Argentina podría estar mirando en este momento y decir, mira este caso testigo. Totalmente. Yo creo que es difícil realizar un juicio conclusivo hablando de países en general. Tal vez hay áreas en las que algunos países se desarrollaron de mejor modo que otras, pero es claro que en las últimas décadas Argentina ha sufrido un deterioro muy importante en los logros de aprendizaje en la educación básica. En el nivel medio no ha logrado reformas educativas, consolidar reformas educativas que permitan la permanencia de los estudiantes dentro del sistema y que logren graduarse ya sea para el ingreso al mundo del trabajo o para la consecución de estudios de nivel superior en la universidad. En América Latina creo que es un contexto muy variopinto, y si yo tuviera que mencionar algunos países que han logrado avances que vale la pena mirar, podría referir en un caso particular, porque trabajé algunos años, Perú, particularmente refiriendo a la incorporación de agentes nuevos en las plantas funcionales docentes, como son los acompañantes pedagógicos. Perú desarrolló un proyecto muy interesante y muy prudente, un proyecto que constituyó una política de Estado seria, que con planes pilotos que duraron primero 15 años, luego se fueron ampliando, escalando por 10 años más, hasta finalmente ser aprobados como leyes generales y creando la figura de este acompañante pedagógico, que lo que de alguna manera plantea es la transformación del paradigma de capacitación del docente. El docente, venimos de un paradigma donde al docente se le ofrecen menúes de posibles alternativas de capacitación en función de lo que quienes se encargan del gerenciamiento de la educación entienden que son los déficits mayoritarios. La idea de la presencia de un acompañante al maestro y a la institución tiene que ver con preguntarle al docente cuáles son los déficits que identifican en su práctica de enseñanza, acompañarlos en la formulación de un plan de transformación de esos déficits, generar una serie de dispositivos de apoyo, como soportes desde las instituciones de nivel superior en las áreas disciplinares que puedan aportar, ateneos de docentes que tienen el mismo tipo de problemática o identifican el mismo tipo de problemática a nivel de contexto áulico, y la posibilidad de que este tiempo dedicado a tratar de visualizar la práctica, generar un plan para transformar ese déficit y llevarlo adelante, registrarlo y someterlo a evaluación y al escrutinio de la institución y de los acompañantes, les sea reconocido como parte del trabajo. Digamos, la carga extra que se le genera de al trabajo docente ante cualquier tipo de transformación de tipo general, entendámoslas como reformas educativas generales, o algún tipo de innovación particular en los contextos de los centros escolares, demandan un tiempo extra del trabajo docente que debe ser considerado. No es la única causa que inhibe de alguna manera o facilita en otros casos las transformaciones de las prácticas, pero claramente es un tema. Y el posicionamiento individual de cada sujeto, de cada docente, ante estas cargas,
tiene mucho que ver. No es lo mismo claramente un docente con una trayectoria ya de 30 o 25 años acumulados de estar dentro del sistema a un Nobel que está ingresando al campo profesional de la enseñanza, que viene con un ímpetu. Con esto no estoy diciendo de que con los años uno pierde la vocación, pero sí, sin duda, pierde ciertos impulsos casi naturales de la juventud y del recién ingreso a un campo nuevo, ¿no? Y hablando de campo nuevo, por ahí es algo que se viene trabajando hace tiempo, pero he visto que has trabajado en aspectos de la educación intercultural. ¿Qué es? ¿De qué trata? Si podés resumirlo, claro, me imagino que es algo muy amplio, digamos. Sí, es una temática apasionante, poco desarrollada en nuestro país. Tiene mucho más desarrollo en el resto del contexto latinoamericano. Trabajé muchos años desde la Universidad de Helsinki. Yo daba asistencia técnica a dos grandes proyectos regionales, uno en la Amazonía de Perú, Ecuador y Bolivia, y otro en Centroamérica, en Nicaragua, Guatemala y Honduras, donde trabajábamos en la producción de investigaciones sobre la recuperación de saberes indígenas con universidades locales latinoamericanas en los procesos de producción de textos en lengua originaria y en los procesos de formación docente de maestros bilingües. Es una temática, ahora para sintetizar cómo yo lo veo en América Latina. Esto comienza, la educación intercultural comienza a emerger en el plano de las normativas en la segunda mitad del siglo pasado, con las nuevas leyes de educación que se establecen en todo el mundo. Casi todas las leyes en América Latina incluyen un nuevo capítulo, ya en la década del 90, vinculado a la necesidad de atender a los pueblos indígenas en su lengua materna. Pero aparece básicamente como una estrategia educativa, ¿no? O sea, a ver cómo atendemos a este sector particular. En lo personal y después de algunos años de trabajo entiendo que es un problema que es mucho más profundo, mucho más difícil de resolver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos, por empezar, no podemos universalizar el problema de la educación intercultural, porque no es lo mismo pensar una educación para pueblos que aún continúan siendo monolingües o bilingües, pero en el medio del campo, a los hijos o a las segundas, terceras generaciones de hijos de indígenas trasladados a los grandes centros urbanos, como es Buenos Aires, como es Lima, como es Ciudad de México, como es, estas gente que ya llevan 2, 3 generaciones en los grandes centros urbanos. No es que hayan perdido definitivamente su identidad o que no merezcan, pero merecen un tratamiento desde lo educativo diferenciado. Yo creo que lo que se ha logrado desde aquel momento, allá en la década del 80, 90, de que se empieza a decir, bueno, estas son temáticas que la sociedad no puede ignorar. No podemos formular una nueva ley de educación después de 100 años y no incorporar la situación particular de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Esto se logró. Lo que faltó mucho, y falta aún mucho, es, por un lado, la voluntad política de ver qué tratamiento se le da. Falta mucha investigación para ver si es posible desarrollar dentro de lo que son las estructuras de los sistemas escolares masivos que se construyeron desde los nacimientos de los estados, si es posible incluirlos con un problema que, se genere una escuela medio especial para esta gente, o hay que pensar una situación distinta de decir, a ver, cómo trabajamos con ellos, qué tipo de educación es viable en términos de garantizar la reproducción de sus bienes culturales, sin que esto signifique caer en un folclorismo absurdo que matarían las culturas originarias, ¿no? Sino más bien la recuperación y la reproducción de sus capacidades productivas, de relación con el ambiente. Y de hecho hay 2 países para mencionar en el contexto latinoamericano, que son Ecuador y Bolivia, que llegaron a incluir en las leyes fundamentales de sus países, en las constituciones, en las reformas que se hicieron en la década del 90, con la llegada de Evo a Bolivia, y en Ecuador con la reformulación de la Constitución, donde ya se cuestiona la idea de desarrollo humano
o de desarrollo creado como concepto eurocentrista o global, una construcción global, que es el desarrollo con cara humana, que es el desarrollo sostenible, donde los pueblos anteponen la idea de que el desarrollo sustentable tiene una base exclusivamente económica y ellos desearían, y es lo que lograron en Ecuador y en Bolivia poner en las constituciones, que ellos hablan de un buen vivir, que tiene una base básicamente ética y moral, no de desarrollo económico. Y esto es un discurso poco teorizado. Estas discusiones son poco teorizadas, pero bueno, tomarán su tiempo. Creo que son sinceramientos sociales, diálogos sociales que en algún momento tal vez logren abordarse más significativamente y donde se podrá poner y ponderar. Bueno, hay sectores minoritarios, no minoritarios, depende del contexto y del país, que tienen una visión distinta. Y que tienen una visión distinta también de lo que es la pobreza. Y que tienen una visión distinta de lo que es la educación. ¿Cómo conjugar eso? ¿Cómo incorporarlos? Que era la idea de las reformas de los 90, es decir, cómo hacemos escuelas interculturales bilingües. Es una idea, bueno, a ver cómo les generamos una estrategia educativa para ellos. No sé si ese es el camino, francamente no lo sé. No veo que haya tenido éxito este camino, por lo menos. Y no sé si el otro tiene alguna idea y alguna posibilidad de decir, pues, sentarse a dialogar y a negociar, bueno, qué harían los propios pueblos, qué definirían los propios pueblos originarios, indígenas, en términos de proceso educativo, si el Estado les coparticipara los recursos financieros necesarios para construir sus propios sistemas educativos. Digo, es una cuestión abierta. Y por último, quiero mencionar una cosa en esto que es muy interesante respecto de los pueblos y de la educación intercultural bilingüe. Las problemáticas de la educación intercultural bilingüe y de la incorporación de los pueblos indígenas a los estados-nación en sentidos formales, en los campos productivos de salud, de justicia, de educación, surgen casi simultáneamente en Europa que en América Latina y en el resto del mundo. Y esto es interesante porque mientras, por poner un ejemplo, Finlandia, un país sumamente desarrollado, con el welfare state y toda la cuestión de la distribución del ingreso igualitaria y demás, no había atendido a los pueblos indígenas de Laponia hasta la década del 80-90, es simultáneo cuando surgen las primeras luchas fuertes y se les empieza a dar visualización en América Latina. Solo que en aquellos países, con recursos y decisión política, lograron avanzar en garantías de derechos que nosotros todavía estamos muy lejos de poder lograrlo. Pero digo, creo que toda la problemática, y en esto es donde yo saco el sombrero al discurso global y a las construcciones de carácter global, por el impacto que luego tienen los espacios locales. Porque si esto no era tomado en los espacios globales como una necesidad de trabajo, no surgía solo por la lucha y la resistencia en los espacios locales. Este es un lindo ejemplo. Ahí me encanta, porque iba de la mano con esto la próxima pregunta, Juan Carlos, que es, bueno, frente a este localismo, ¿sí? que puede derivarse de un approach intercultural, ¿cómo formás a los docentes del siglo XXI? Que hay toda una perspectiva global en esto. Totalmente. Sí, yo creo que cuando hablamos de formación docente, de escolarización masiva, ya no nos metemos particularmente en formar docentes interculturales, bilingües o multilingües, sino en la formación del docente futuro. Está claro que la formación del docente hoy está marcada por ciertas agendas globales, porque somos parte de una globalidad y sin que esto signifique que el espacio local y las tradiciones locales no impacten en la formación y en el tipo de formación que tenga que tener un docente. Pero claramente avanzamos hacia a la formación de profesionales en todos los ámbitos y los docentes también,
con una movilidad extraordinaria en términos de posibilidades territoriales, digo, de mover de un ámbito a otro, pero por otro lado los desafíos que comienzan a emerger en el mundo del trabajo no difieren mucho los que son los desafíos de las economías más establecidas de los que deberían ser o estamos persiguiendo o buscamos en países con economías menos desarrolladas, ¿no? Entonces, ese maestro, esa adaptabilidad o el impacto de la tecnología, no podría decir que el impacto de la tecnología en los procesos de escolarización en Finlandia son distintos que en Argentina. La tecnología existe, impacta, y tenemos que tenemos que formar un docente que necesariamente va a tener que lidiar con esta tecnología como con otro tipo de problemáticas que han sido incorporadas en las agendas en las últimas décadas. Y en ese sentido yo creo que la OCDE ha marcado unas ciertas competencias. ¿Por qué se ponen? ¿Por qué la OCDE como organismo internacional más moderno, quiero decir, que se organiza para el desarrollo de la cooperación económica, muy rápidamente, allá en el 2000, crean el Directorado de Educación y comienzan a incursionar muy fuertemente y a influir muy fuertemente? Pues ya no son las políticas financieras del Banco Mundial o del BID exclusivamente que determinan ciertas políticas educativas en los contextos locales. No eso. Ya aparecen organismos como la OCDE donde anticipan, crean instrumentos de comparación, de establecimiento de rankings, que uno puede o no estar de acuerdo con esto, o discutir el sentido que tiene, para qué sirve, por ejemplo, las pruebas PISA. Pero estos organismos no solo se quedan en eso, sino que van generando espacios de debate y de construcción de consensos globales acerca de, por ejemplo, las competencias de los docentes del futuro. Entonces, Juan Carlos, mencionaste la OCDE, pero vos trabajaste y trabajás regularmente con UNESCO. Sí, yo con UNESCO he tenido algunos trabajos, he trabajado lateralmente, digamos, desde la cooperación, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia con proyectos con UNESCO, y he trabajado como consultor de UNESCO. Son organismos... ¿Qué es UNESCO, digamos, para la audiencia? Porque sí, por ahí hay algún... Es una agencia de las Naciones Unidas dedicada a la educación, la ciencia y la cultura, que tiende claramente a resolver problemas y a promover, a ayudar a que se alcancen acuerdos más amplios de desarrollo global como por ejemplo ahora son los Objetivos de Desarrollo para el 2030, donde hay algunos que tocan directamente el campo educativo, y las agencias de UNESCO intentan intervenir, deberían acompañar, no autonomizarse, sino acompañar las políticas de los ministerios nacionales en orden a alcanzar aquellos objetivos. Por ejemplo, ahora últimamente yo trabajé sobre un tema particular que es el liderazgo distribuido en educación, en la formación de los docentes. Este es un objetivo del milenio para el 2030, un objetivo de desarrollo para el 2030, y donde claramente se está monitoreando de qué manera los estados nacionales están contribuyendo, están generando políticas locales o a nivel de Estado-Nación que se orienten en la producción o en la mejora o en el desarrollo de liderazgos educativos distribuidos, liderazgos educativos con mayor participación, trabajando sobre la hipótesis de que este tipo de liderazgos en los centros escolares produce o tiene como efecto inmediato la mejora del rendimiento de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Súper claro. Juan Carlos, por último, ¿tenés algún hobby? Sí, digamos que estoy pudiendo practicarlo poco. Yo soy del interior, vengo de una familia campesina y siempre me gustó mucho el jardín. Sí, podría dedicarle horas, es lo que he hecho siempre mientras tuve el pedazo de tierra como para poder despuntar el vicio, ¿no? Pero sí, me gusta mucho ver crecer y cultivar. Me
gusta. No sos el único invitado al que le gusta la jardinería, ¿eh? Hemos tenido otras... Eso es muy interesante. Había otras profesoras que también les gustaba, entonces voy a usar la misma pregunta que utilicé en ese momento con otra colega. Es, si tuvieras la oportunidad de charlar con alguien de la historia que sea importante, por ejemplo, en temas educativos y que vos por ahí no hayas podido conocer. Sí. Te lo traigo... Toma la máquina del tiempo y llega acá y lo invitas a tu jardín a hacer las plantas. Sí. ¿A quién invitas en confianza a hacer las plantas y hablar de educación o de tu métier? Por ejemplo, sería muy interesante conversar con cualquiera de los representantes de la escuela nueva en las teorías más radicales de la escuela nueva. Pero no me voy a ir a Europa, me voy a arriesgar con todo lo que eso significa y lo controvertido que es, pero me encantaría tener un mano a mano con Paulo Freire y poder discutir su transformación de pensamiento desde el primer Freire revolucionario a su incursión dentro de la teología de la liberación, a una revisita de todo su campo. Me encantaría. Y hacen la reforma agraria en el jardín. Hacemos la reforma agraria en el jardín, sí. Juan Carlos Llorente, docente, investigador de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, doctor en educación, muchas gracias. Gracias a vos, Pato, un gusto. Podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad.